primeramente la vamos a saludar, la vamos a recibir, agradecerle por haber venido y le vamos a pedir que nos introduzca la charla. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá y bueno, coincidir porque justo había venido por el fin de semana largo, así que aprovecha a venir presencial, que es mejor siempre que por pantalla y la virtualidad. Así que gracias por la invitación. Bueno, charlar un poquito de mi profesión. Sí, exactamente. Yo soy médica, vivo en Buenos Aires actualmente, hice la especialidad ginecología y obstetricia y dentro de mi subespecialidad hice sexualidad. Soy sexóloga, así que de eso vamos a charlar un poquito hoy. De qué se trata, a quiénes atendemos, qué vemos. Es una especialidad que quienes pueden estudiarla son los psicólogos y los médicos. O sea, es una subespecialidad que permite que los psicólogos y los médicos la estudiemos. Y charlamos y vemos un montón de cosas y de pacientes. Muchas veces tenemos ciertos problemas en la sexualidad, ciertas dudas, incomodidades, disfunciones sexuales y no sabemos muy bien a dónde acudir. Y bueno, acá estamos nosotros para todas esas situaciones. ¿Sigue siendo un poco tema tabú el sexo? ¿Bastante? Sí, por supuesto, sigue siendo. Es un tema que cuesta hablarlo, que es bastante sensible, que carga con sus cuestiones culturales, sociales, religiosas, entonces nos cuesta hablar de sexualidad. ¿Querés que siga siendo así? ¿Cómo? ¿Querés que siga siendo así? ¿Tabú un poco? Ojalá que no, ojalá que vayamos con el tiempo cambiando eso porque es necesario que hablemos de sexualidad y que nos informemos y que nos eduquemos porque a través de la información eso permite que vivamos nuestra sexualidad de una mejor manera, de una manera saludable, linda, amable, que es como queremos que sea. Claro, generalmente cuando escuchamos la palabra sexualidad o sexóloga, es como que reducimos todo a hablar de genitalidad y no pasa. Claro, y eso es lo que no queremos, eso es lo que no queremos. No, la sexualidad va mucho más allá de la genitalidad. Eso es quizás lo que nos enseñaron o lo que aprendemos de lugares no correctos, pero en realidad la sexualidad va mucho más allá de eso, es mucho más amplio. Se trata de una vivencia desde que nacemos hasta que morimos, somos seres sexuales por excelencia. Y la sexualidad tiene que ver con los vínculos, con el amor, con la intimidad, con el cuerpo, dentro del cuerpo, con la genitalidad también, pero es un pedacito muy pequeño la genitalidad, con la reproducción, con ser madres, padres, con el amor, con la identidad de género, con la orientación sexual de cada uno, y también la sexualidad está atravesada por un montón de factores sociales, culturales, religiosos, que no dejan de modificarla y de estar todo el tiempo en cambio, pero la idea es que, bueno, bienvenidos a estos espacios donde poder hablar un poco de esto, que sirve siempre dar información. Bueno, le contamos a la gente, le volvemos a reiterar que estamos con Sonia Cometti, sexóloga, haciendo un asterisco a todo esto. Me encantó la comparación que hizo Matías con ella, porque es una mujer muy rubia para la gente que está escuchando y no viendo, viste que muy rubia. ¿Cuál es la comparación, Matías? Yo compartí en el estado del para que la puedan ver. Radio para que la puedan ver. Sí. Matías, ¿cuál era la comparación? No, que a mí me recuerda a las chicas nórdicas de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, que se juntan y cantan un coro cuando Aquaman va al agua, que era bien rubia, ojo celeste, bien nórdica. Bueno, herencias italianas y alemanas de mis padres. Bueno, yo tengo varios caminos por donde ir en la charla, pero bueno, del otro lado también deben tener, así que bueno, les cedo la palabra a ustedes, chicos. Sí. Vos en tu presentación hablas de diversidades. Sí. ¿Nos podés comentar un poquito de eso? Dale. Sí, justo cuando hablé de sexualidad y nombré todas las cosas que abarca dentro de eso, es que cada persona define lo que es la sexualidad y para cada persona la sexualidad es distinta a otra. Y las sexualidades son diversas y dentro de esa diversidad hay un montón de cosas aceptables para algunos, para otros no, pero la idea es que dentro del respeto todo eso funcione, ¿no? Y dentro de las diversidades también nombrar un poquito lo que es la identidad de género, la identidad de género y las orientaciones sexuales, que por ahí son conceptos que no se saben mucho, no se nombran mucho, y las orientaciones sexuales tienen que ver con lo que a mí me atrae, ¿no? Emocionalmente o sexualmente, las personas que a mí me atraen. Si yo soy mujer, si me atraen mujeres, si soy hombre, si me atraen hombres, o si viceversa, ¿no? Esas tienen que ver con las orientaciones sexuales. ¿Qué persona a mí me atrae? ¿De mi mismo género o no? Y dentro de las
¿Me vas a preguntar algo? Te No, interrumpí, sí, no, perdón. no, pero seguí nomás. Sigo. Y dentro de las identidades de género tenemos todo lo que es ser mujer, ser hombre o no identificarse con eso también. Es decir, ¿con qué me identifico yo? Me identifico con el mismo género con el que yo nací. Soy una persona cisgénero. Es decir, yo nací mujer, me asignaron cuando nací el sexo mujer y me identifico como mujer. Entonces soy una persona cisgénero. Si yo nací mujer y después en el transcurso de mi vida me identifico como hombre y quiero transformar mi género, soy una persona transgénero. Entonces esos son conceptos por ahí que a tener en cuenta. Que es una persona transgénero, que es una persona trans, que es una persona cis, que es una persona lesbiana, que es una persona bisexual, que es una persona gay. Que tiene que ver con los gustos y cómo nos identificamos como personas. Cuando se presenta una persona con vos, que se presenta con un problema de estos, ¿no? Que es una problemática, ¿no? Porque es cómo te sentís y cómo llevarlo para afuera, cómo me presento con los demás. Sí. ¿Trabajás de la mano con una psicóloga o trabajás con la persona y para que se entienda? O... Es un poco de todo. En realidad, mi especialidad trabaja mucho, en realidad todo lo que es salud deberíamos de trabajar de manera interdisciplinaria, ¿no? Porque no podemos abarcarlo todo. El ser humano es demasiado amplio y demasiado integral para que una sola especialidad trate a esa persona. Como que deberíamos trabajar siempre en equipos interdisciplinarios y de manera conjunta. Y en lo que respecta a la sexualidad, sí, siempre se trabaja de manera conjunta con psicólogos. Esa es la idea, ¿no? Porque de la medicina, y cuando nos formamos como sexólogos en medicina tenemos cierta perspectiva y cierta mirada, y los psicólogos tienen otra mirada, y juntos nos complementamos. Entonces la idea sí, es trabajar en conjunto. Perfecto. Sí. Justo yo estoy empezando a trabajar con una psicóloga acá en Chajarí, que se llama Cecilia Paredes, que seguramente la conocen, y creo que va a venir a charlar con ustedes también. Así que les va a también contar un poquito de esto, de lo que es el trabajo interdisciplinario y lo que es trabajar en conjunto con el tema de los pacientes. Y cómo me llegan los pacientes a mí. Yo en mi caso trabajo solo con pacientes mujeres porque como hago ginecología y obstetricia solo me dedico a atender pacientes mujeres, pero bueno, la sexología abarca a todos. A todos. Sí. Pero las pacientes caen con un montón de dudas. A ver, no hace falta estar enfermo o tener una disfunción sexual para ir a un sexólogo. Simplemente tener una duda, una inquietud, una incomodidad, algo que te esté pasando, que hagas que no estés viviendo tu sexualidad de forma positiva y de forma linda como debería ser, puedes consultar. Y después, dentro de todo lo que son disfunciones sexuales, así se llaman, entran todo lo que es disfunciones del orgasmo, disfunciones en la erección, en la eyaculación, en la lubricación, en el deseo. O sea, cualquier problema que tengas en todos esos aspectos de tu vida o en todos esos aspectos de tu sexualidad, puedes consultar a un sexólogo. Y podemos tratarte en una sola consulta y ya, o muchas otras veces requiere de un seguimiento, porque hay muchas veces que todos los que son disfunciones sexuales o cualquier tema que tenemos en nuestra sexualidad, siempre lo acarreamos por años. Es algo que no suele ser de, me pasó esto ayer y consulto mañana. No, son problemas o son situaciones que las arrastramos a lo largo de años porque o no sabemos a dónde consultar, o consultamos y un poco nos cerraron las puertas. Entonces lo importante es eso, como saber que una vez que consultamos seguramente sea un proceso el tratamiento y el acompañamiento a resolver esa situación particular. Claro, que sea un espacio seguro. Exacto, sí, es un espacio seguro, es un espacio confidencial, es un poco una terapia, ¿viste? No es una consulta de 15 minutos o de 20 minutos o lo que sea como generalmente son una consulta médica, sino que es un espacio de terapia donde poder charlar y resolver lo que te está pasando en 45 minutos, una hora, pero yo por lo menos me trabajo de esa manera. Son espacios de 45 minutos, una hora, y se hace un seguimiento, depende, cada 15 días, cada 20, cada un mes, depende de la persona y depende de la situación. Con respecto a esto que decías que trabajás, en tu caso, solamente con mujeres, ¿es por una cuestión de elección o en el caso de que vaya un hombre, un varón a tu consulta, lo derivás o no preferís? Sí, obvio. El espacio siempre está abierto porque la idea acá es resolver, poder hacer a las personas un poco más felices dentro de su sexualidad. Así que el espacio siempre está abierto. Lo que hago yo es derivar, porque como dije, yo soy ginecóloga y hago obstetricia y a lo largo de toda mi formación trabajé solo con
pacientes mujeres. Entonces, dentro de la sexualidad continúo con ese camino. Pero siempre que hay una consulta, porque llegan, obviamente, personas de sexo masculino, varones, hombres, chicos, sí, yo hago una consulta y derivo, o más o menos interrogo un poquito a ver qué es lo que está pasando y sé a quién derivar, o pregunto a todos mis colegas a quién lo puede recibir, y siempre derivo, obviamente. Sí. ¿Tenés pacientes de ginecología y de sexología? Sí, tengo pacientes de ambas cosas. Pero digo que un mismo paciente, una misma paciente que va por ginecología y de paso... Claro, sí, porque en realidad lo que sucede muchas veces con los problemas en la sexualidad es que no se pesquisan, es decir, no se los pesca, no se logra encontrarlos y están. Claro. Entonces, la consulta de ginecología es una puerta de entrada para interrogar o para preguntar, a ver, ¿qué está pasando? ¿Tenés algún problema con tu sexualidad? ¿Con tu sexualidad va todo bien? Y ahí es donde, con esa preguntita, abrís un camino y abrís una puerta muy grande y siempre aparecen cosas. Entonces, bueno, ahí ya es diferente, ¿no? La consulta de ginecología suele ser algo un poco más rápido, o que apunta a otra cuestión, más de estudios complementarios, de control ginecológico anual, y la consulta de sexualidad es otra cosa distinta. Pero sí, hay muchas pacientes que llegan por ginecología y terminan teniendo una consulta de sexualidad, pero sí, es como de todo un poco. Bueno, estoy notando que una charla de 40 minutos, que vamos a tener 40 minutos, va a ser extremadamente corta, porque bueno, se van disparando ramificaciones sobre qué hablar, pero te quiero preguntar sobre la ESI y la resistencia de algunas personas ante ese tipo de contenido, educación. ¿Cuáles son los argumentos que te dan a vos para decirte yo no quiero saber nada, o no quiero que mi hijo tenga ESI? Bueno, primero, ¿qué es la ESI? En sus siglas es la educación sexual integral. Y a mí me parece que los argumentos que hacen que no querramos que nuestros hijos la reciban es simplemente la desinformación. Es decir, no saber en qué consiste la ESI, no saber de qué se trata. La ESI se promulgó una ley hace ya desde 2006, que establece que todas las instituciones educativas, privadas y públicas, de primarias, secundarias y terciarias, deben dar educación sexual integral a sus alumnos. Obviamente que esa educación se va a ir transformando y adaptando a la edad de los chicos. Pero ¿en qué consiste la educación sexual integral? Tiene 5 ejes más o menos en los que se va guiando, ¿no? Para dar contenido. Trata de la diversidad, esto que hablamos un poquito hoy, ¿sí? Que somos todos seres diversos y que merecemos estar todos en el mundo de la misma manera. Trabaja acerca de la afectividad, es decir, el contacto con el otro, los vínculos, y esto es hiper importante en todo lo que es niños pequeños, todo lo que es el bullying, el maltrato. Trabaja el respeto por el cuerpo, el cuidado por el cuerpo, es decir, incorporarnos a nosotros mismos y a los niños desde pequeños en su propia salud, en que estén metidos en su propia salud, en el cuidado de su cuerpo. Entonces abarca un montón de cosas que por ahí muchas veces se piensa que la ESI, por tener en su concepto la palabra sexual, es que estamos hablando de sexo, y en realidad lo que menos hacemos es hablar de sexo, sino en educar acerca de un montón de cuestiones que tienen que ver con el respeto, el cuidado del cuerpo, la afectividad, la no discriminación, la diversidad. Yo creo que la ESI hace a que todos seamos un poco más amables y empáticos con el mundo, y eso está buenísimo. Bueno, cierro con este tema, que seguramente Pulpo tendrá una, pero de los que estamos acá, todos vimos Sex Education en Netflix. Sí, es una gran serie. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Cómo consideras que viene la información de parte de Sex Education a nosotros? Bueno, de parte de esa serie en particular es fabulosa. Es una serie para recomendar a chicos desde que inician en la pubertad, adolescencia y de ahí en adelante, porque yo la miré, tengo 28, pero la miré y me parece fabulosa, y para gente más grande también. Está interpretada por chicos que van a no recuerdo si colegio o universidad. Sí, claro, están como en la preparatoria. Exacto. En la secundaria. Y lo que hacen es tocar un montón de temas que nos atraviesan de lleno en todo lo que es adolescencias. Hablan mucho de los vínculos, hablan mucho del respeto por el otro,
hablan del concepto de la infidelidad, de las enfermedades de transmisión sexual, del uso del preservativo, del deseo, de la masturbación. Yo creo que cada capítulo es un mar de información recontra válida. No sé quién escribió esa serie, pero me parece que es maravillosa para que los chicos la vean e incorporen un montón de información que a veces no la tenemos. Iba tomando esto que creo que, bueno, todo tiene que ver con todo. Uno no tiene por ahí acceso a estadísticas. Esto ya es más que pasa por datos que seguramente debe tener el hospital. Pero hablan por ahí de enfermedades de transmisión sexual, que hay algunas que por ahí no se escuchaban hace tiempo, como la sífilis, y que están volviendo, y que están habiendo casos de sífilis, de HIV también. Y eso, yo la verdad que como papá, uno siempre ha tratado de transmitir del cuidado y demás. Pero por ahí hablando con algún profesional médico, dice que es como que se están prendiendo algunas alarmas por la cantidad de enfermedades de transmisión sexual. Sí, exacto. Bueno, las enfermedades de transmisión sexual existieron siempre y existen, pero hay un concepto ahora que se está tratando de cambiar, que es, en vez de llamarle enfermedades de transmisión sexual, es llamarle infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque el concepto de enfermedad como que es bastante señalador de es algo que tenés y que del cual no te vas a curar. Y se está cambiando por ITS, o sea, infecciones de transmisión sexual, para saber que, bueno, es algo del cual te contagias y la mayoría tiene su tratamiento, su cura y listo, pero no por eso sacarle la importancia que requiere, ¿no? Yo la verdad que los números de acá no los tengo, no los sé, pero sí, enfermedades de transmisión sexual vemos siempre en el consultorio, pero lo importante acá es no llevar miedo y no ver desde la sexualidad desde ese concepto como negativo de sexo igual ITS, no, para nada, sino sexo igual responsabilidad. O sea, si vos querés empezar a tener sexo con una persona y sos adolescente o lo que fuera, la responsabilidad que tenés de usar preservativo, de testearte las enfermedades de transmisión sexual. Eso también es algo que se hace en el laboratorio, es decir, se saca una extracción de sangre y se ven ciertas infecciones como puede ser HIV, sífilis, hepatitis B, hepatitis C, y después, bueno, hay otras que no se testean por sangre, pero a veces dan ciertos síntomas y signos en todo lo que es el pene o la vulva, ¿no? Secreciones, flujos, lesiones. Pero lo importante es eso, saber que se previenen todas con el uso del preservativo, que es algo accesible, fácil, que si incluso no lo puedes comprar, las instituciones públicas las entregan, las proveen y las entregan de forma gratuita, que también todas las obras sociales deben cubrir el preservativo, o sea, con solo hecho de hacer un médico te da una receta de preservativos, vas a la farmacia y tu obra social te lo debe reintegrar y cubrir. Así que nada, no hay excusas para el uso del preservativo, pero es algo que nos falta mucho en la sociedad todavía. Y la educación sexual integral promueve mucho eso, el uso del preservativo. Te quiero llevar un poquito para este lado con respecto al uso, y yo no sé si cabe el término abuso. En algún momento habíamos hecho, en realidad un compañero nuestro, que es periodista y como que hace la producción de varios programas acá en la radio, hizo un pequeño relevamiento a escala lo local, digamos, con la venta de la pastilla del día después. Y bueno, nos llamaba un poco la atención de que hay mucho, que se vende mucho esa pastilla. Y esto, ¿cómo es? ¿Cómo es el funcionamiento? Porque por ahí nos da un poco de miedo el hecho de que listo, tuviste una noche, conociste a alguien, tuviste sexo, no te cuidaste quizás, y bueno, y nos comentaban un poco los farmacéuticos que van y compran y compran y compran. Esto, las chicas la pueden ingerir con... Bueno, ahí vamos a hablar de eso. Hablemos de la pastilla del día después. Mal llamada pastilla del día después. Se llama pastilla de emergencia. Es decir, ante una situación de emergencia. Anticonceptivo de emergencia. ¿Y por qué no del día después? Porque en realidad no es solo del día después, sino que es del día segundo, tercero y cuarto también. Pero su efectividad va disminuyendo. A ver,
La pastilla de emergencia no es un método anticonceptivo. No es un método anticonceptivo. Es algo que yo tengo que tener como última opción si me sucedió algo. Que la puedo tomar una vez al año, eso es mito. En realidad la puedo tomar las veces que sea necesario. Pero, porque no le va a hacer mal a tu cuerpo, ¿no? Porque te está previniendo de un embarazo no deseado. Pero el tema está en que si vos la estás usando muy seguido, hay que rever qué está pasando. ¿Qué está pasando que la estás usando tan seguido? No hay uso de preservativo, te está fallando el otro método que estás usando, es decir, las pastillas, el DIU, o sea, ¿qué está sucediendo en ese entorno que hay tanta compra de pastillas del día después? ¿Cómo funciona la pastilla de emergencia? Es decir, tuve un accidente, se rompió el preservativo, o justo una noche no lo usé, o me di cuenta que me olvidé de tomar mi pastilla anticonceptiva, tuve un olvido. ¿Algún método falló? Bueno, compro la pastilla y la tomo. Esa pastilla tiene efectividad durante los 5 días posteriores a que se produjo la relación sexual, ¿no? Cada vez que van pasando los días, disminuye su efectividad. O sea, es decir, el día 1 es más efectiva si la tomo, y si la tomo el día 5 es mucho menos efectiva. ¿Y cómo funciona? Retrasa la ovulación, es decir, interfiere en el ciclo menstrual de la mujer, retrasando la ovulación. ¿Para qué? Para que el espermatozoide que entró por la vagina no se encuentre con el óvulo y no se produzca el embarazo. O sea, no es abortiva, no separa el óvulo del espermatozoide, o sea, una vez que se juntaron ya está. Por eso es que tiene sus fallas. Es decir, si yo justo estaba en mi periodo ovulatorio, o sea, si yo estaba ovulando, que es mi momento fértil del mes, y tuve ese accidente o relación sexual, puedo quedar embarazada, porque mi ovulación ya se produjo, ¿no? Claro. Esto lo que hace es retrasar la ovulación, o sea, tiene sus fallas. O sea, es importante decirlo y aclarar esto, que no es abortiva, ¿no? No, una vez que se produjo la unión del óvulo con el espermatozoide, la pastilla de emergencia no tiene nada que hacer ahí, o sea, no va a poder con ello. En realidad lo que está mal es el mal uso que le dan, o sea, porque tengo sexo sin responsabilidad y al otro día porque ya sé que tengo esa opción. Claro. El tema es que ahí también por eso hay que rever qué está pasando en esa chica, o está pasando en ese vínculo, en ese chico también, o sea, porque la responsabilidad es de dos personas o de quienes intervengan en ese encuentro, pero a veces lo que sucede es responsabilizar mucho a la mujer del cuidado y de la prevención del embarazo, cuando en realidad el preservativo es el único método más efectivo que previene contra las ITS, es el único, porque si yo tomo pastillas, si tomo la pastilla de emergencia, o sea, ningún método me previene de las ITS, solo el preservativo. Entonces, ¿qué nos pasa que nos cuesta usarlo tanto? Porque está en todos lados, está a la mano de cualquier kiosco, o sea, venta libre, pero el tema está antes, en la educación previa, a por qué nos cuesta tanto usar el preservativo, siendo que es el único método también que no tiene ningún efecto adverso, es decir, bueno, salvo la persona que sea alérgica al látex, que tiene otras opciones, pero es el único método que no tiene ningún efecto adverso, y todos los otros que usamos las mujeres suelen tener. ¿Y qué efecto adverso puede llegar a tener la pastilla? Adverso era un presidente que... No, adverso. Puede llegar a tener la pastilla en el ciclo menstrual. ¿La pastilla de emergencia? Sí. Como en realidad la pastilla de emergencia es un dato curioso, es que no tiene ninguna contraindicación. Es decir, todos los fármacos tienen alguna contraindicación. Es decir, si alguna persona tiene alguna situación o enfermedad o lo que sea, a esa persona capaz puede no tomarla. Bueno, la pastilla de emergencia no tiene ninguna contraindicación. Todas las mujeres la pueden tomar. ¿Por qué? Porque el riesgo-beneficio de un embarazo y de la toma de la pastilla, es mejor tomar la pastilla, ¿no? Así que no tiene ninguna contraindicación. Y como efecto, no es efecto adverso, sino solamente cómo funciona en el ciclo. Es decir, algunas personas que la tomen van a tener alguna irregularidad de su ciclo menstrual. Puede ser que su menstruación se atrase o se adelante. Y ahí hay que estar atentis a la fecha de última menstruación y eso para, chequear si te vino la menstruación, si no, si se te retrasó, y de última hacerte un test de embarazo cuando corresponda. Por eso no es solo ir y comprarme la pastilla, sino es comprarme la pastilla y asesorarme de cómo se toma, dentro de cuántos días, qué efectos puede tener, a qué tengo que estar atenta. Se necesita información. Si bien es algo de venta libre, y eso está buenísimo porque, es decir, disminuye las barreras que tenemos de acceder a ella, pero necesitamos informarnos. Dentro de varias cositas que dijimos y en torno a la pastilla también, que no es abortiva,
y suena esta palabra y la traigo, ¿no? Porque, digo, hay distintas políticas, de hechos. Digo, va a ser un poquito de quilombo y escuchar tu opinión. Ruido mate. Claro, exactamente, sí, el efecto del ruido mate. No, y lo digo esto porque por ahí se escucha, los gobiernos van cambiando, hay opiniones encontradas. En su momento hubo mucho debate en torno al aborto. Y ¿cuál es tu opinión en torno a la gente que dice que, por ejemplo, la ley que está establecida y que tiene que ver con el aborto, dicen que hay que volver para atrás con eso? No sé cómo lo ves. Yo sospeché que esta pregunta sí iba a venir en algún momento. Tenía que estar, sexóloga, sí, ginecóloga, obvio. Es radio. que hay que hablar, siempre hay que hablar. La comunicación mejora todas las cosas. Bueno, yo sí, mi opinión a lo largo del tiempo fue cambiando. Yo trabajo en Buenos Aires en un hospital público que se llama Hospital Durán, el cual recibe un montón de este tipo de casos, de IVES y ILES, interrupción voluntaria del embarazo e interrupción legal del embarazo. Es una política que me parece que es correcta, que está bien porque se necesita, pero debería ser como la pastilla de emergencia, ¿sí? Una situación de emergencia. Y el tema es que en este país todavía no se aplica de esa manera. Interrupciones voluntarias de embarazo hay muchísimas, estadísticamente aumentaron con el hecho de la ley, o aumentaron porque, bueno, se empezaron a tener estadísticas, porque antes también habían, pero eran de forma clandestina. Entonces, esto se regularizó y disminuyeron las enfermedades, las infecciones maternas, disminuyó la muerte materna, tuvo muchísimos beneficios, pero aumentaron los casos. ¿Y por qué? Porque empezaron a tenerse estadísticas de lo que estaba sucediendo en la Argentina. Pero la ley viene de la mano de la educación sexual integral. Esto es decir, bueno, demos métodos anticonceptivos, hablemos del preservativo y prevengamos llegar a este momento de la interrupción del embarazo. Porque no es gratuito para el cuerpo de esa persona que tiene que atravesar por esa situación. Entonces, para mí, yo es algo en lo que estoy de acuerdo y trabajo muchísimo con eso en el hospital. La verdad que cuando yo entré a ginecología y a obstetricia hace 5 años, no me esperaba que mi labor sea trabajar con esto. Era como algo que yo un poco ignoraba, trabajar con interrupción del embarazo. Como que, bueno, sí, es algo que existe, que está ahí, que por el aire, que no sé muy bien de qué se trata. Pero después me di cuenta que, claro, era algo que era mi trabajo hacerlo, como ginecóloga y como obstetra. O sea, es la especialidad que se encarga de dar el tratamiento, tanto médico como quirúrgico. Entonces yo, en todos estos años, me empapé de un montón de situaciones sociales que me hicieron entender por qué sucede y por qué llegamos a la interrupción del embarazo. Porque... Y ustedes como profesionales, en tu caso o en el de algún colega, esto al estar establecido a través de una ley, ¿es obligación de ustedes o en el caso ustedes pueden decir, no, yo no hago esto? No es obligación, nadie te va a obligar a nada. Hay algo dentro de la ley que se llama objeción de conciencia, que es decir, cualquier profesional que no esté de acuerdo por sus ideologías sociales, religiosas, por lo que fuera, y no tiene que dar explicación. No lo quiere hacer, no tiene por qué hacerlo, pero tiene que dar como un aviso previo, es decir, formar parte como de un formulario, que yo soy objetor de conciencia y yo no realizo esto. Pero sí tiene una responsabilidad médica, que es derivar a esa persona que solicita a alguien que se lo haga. Y de esas cosas que vos dijiste que a lo largo de tu trabajo profesional en el Hospital Durán y empezando a familiarizarte más con la profesión, hubo cosas que te hicieron cambiar. Dentro de eso, ¿qué fue lo más fuerte que vos dijiste, no, yo esto, cuestiones sociales, culturales, que... Porque, mira, yo antes reducía mi pensamiento a que la gente que hacía interrupción del embarazo era simplemente una elección por no haber usado preservativo. Es decir, tuvo relaciones y no usó preservativo. La hago fácil, bueno, que se voy joda, por acá. Que se joda. Y eso es un pensamiento muy chiquitito. La realidad social es muchísimo más compleja. No se llega a esa instancia porque no hay información, porque no usamos métodos anticonceptivos, porque no se usa preservativo,
porque hay muchísimas situaciones de abuso y de violación que no son minoritarias, o sea, no es que es un caso cada tanto, son muy frecuentes en mi hospital. Yo también imagino que debe ser más de lo que pensamos. Muchísimo más de lo que pensamos, sí. Situaciones abusivas, situaciones de violación. Entonces, todas esas cosas que yo fui sumando a lo largo de estos años de estar ahí, me chocaron con una realidad que es tremenda. Y bueno, está bueno poder abrir nuestra cabeza y saber que es una herramienta que la necesitamos, que es necesaria. Claro. Es necesaria. Porque una vez que se produce el embarazo y es un embarazo no deseado, esa persona va a acudir a donde sea para que se lo realicen. Y en este acudir a donde sea, hay muchos lugares que cobran mucha plata por hacerlo, que no son profesionales en el tema, y que se producen los famosos abortos clandestinos, donde las mujeres se infectan, pueden tener infecciones severas, graves, y incluso llevar a la muerte, sí, por supuesto. Y eso hace muchos años pasaba mucho. Sí. Hoy en día no, por suerte no sucede más. Pasaba y también hacía que cuando, estoy hablando hace muchos años atrás, pasaba que lo hacían con métodos horrorosos, claro, digamos. Sí. De hecho, en zonas muy precarias, de zonas del conurbano bonaerense, donde iban a la curandera del barrio. Sí, y ni te digo en el conurbano, o sea, ahí nomás en la capital. Sí, muchas veces decimos, bueno, allá en el interior, no, en el centro de cualquier lugar y también. Después esa misma persona, cuando llegaba al hospital, también sufría ciertos maltratos. Maltrato, incluso los profesionales, me giré el micrófono, incluso los profesionales que recibían, médicas con las que yo trabajo, que son más grandes que yo, también me cuentan, nosotros cuando recibíamos una paciente que había realizado un aborto, teníamos que denunciar eso. O sea, ellas tenían la obligación de denunciar, porque si no, vos podías ser como cómplice de toda esa situación. Pero bueno, eso gracias a la ley cambió, ahora está todo mucho más regulado. Y lo importante es esto, es decir, si vos sos ginecólogo, si sos obstetra y te consultan y no querés hacer la práctica porque no condice con tus ideales, está perfecto. Eso va dentro de la objeción de conciencia de la ley, pero sí tenés que derivar a esa persona a alguien que la asesore, la informe y la ayude. Y lo importante también saber es que la objeción de conciencia es individual y no institucional. Es decir, no hay un hospital o una clínica que pueda ser objetora de conciencia. Solo la objeción es individual, es por persona. Si en el hospital trabajan 6 médicos y los 6 son objetores, bueno, hay que sumar a alguien al grupo que no lo sea. Equipo, o sea, claro. Esa institución todas las instituciones tienen la obligación de resolver la situación, de alguna manera. Claro. Cristian. Me voy para otro lado. Sí. ¿Qué opinión te merece la inclusión, por ejemplo, de una chica trans en el fútbol femenino o en un deporte femenino? ¿Hay aptitudes biológicas que pueden determinar una ventaja por sobre una mujer biológica? Es una buena pregunta, pero me parece que me excede en cuanto a lo deportivo. Me excede lo deportivo. Claro. Te lo puedo llevar, si no, a otro lugar donde hay mucho más y no necesitas tanto, como es el tema de los medios y el entretenimiento. Sí, porque yo, por ejemplo, soy fanático del cine. Y esto, o sea, sé que ahora lo están diciendo y qué sé yo, pero yo lo empecé a sentir desde 2016 con Ghostbusters. Y desde entonces, hace años que es imposible mirar una película que no sea la mitad de los personajes gay, trans y de todo. Y como decís vos, esta serie de Sex Education, que más allá de los temas que quiere tocar la serie, que toca bien, es como que no es una representación realista de la proporción de estas situaciones. O sea, por supuesto sí que existen personas trans y que tenemos que aceptar y diversidad y demás, pero vos no vas a la escuela y la mitad de tus compañeros son gay o trans. Y si haces, por ejemplo, Star Wars, ahora está muy de moda The Acolyte, que hay un montón de lesbianismo y transgénero y no binario en Star Wars, que vos decís, es necesario. Hay una cuestión política de poder muy fuerte ahí que incluso les está haciendo perder plata a todos los estudios. Yo creo que es una manera de visibilizar todos los procesos sociales. Para hacer un cambio tienen que generar cierta incomodidad y cierta visibilización.
Sí, puede ser una realidad que estadísticamente no se represente, pero me parece que es la manera de poder incluir y visibilizar y incomodar un poco a quien se incomode, y eso está bien, porque la incomodidad nos trae cambios y los cambios son buenos, y saber que nada, que en la sociedad, esto que decías de en mi colegio no son la mitad trans y la mitad gay, no será el 50%, pero sí habrá un gran porcentaje. Y ese porcentaje tenemos que visibilizarlos. Y muchas veces pensamos que no existen o que no están, pero en realidad sí lo están. Y lo que sucede es que no le damos el espacio o no le damos, o esas personas están como enclosetadas, por así decir, continúan adentro del closet por no tener un ambiente amable donde poder salir de él. Sí, yo te acepto eso en los primeros 2 años, ponele. O cuando no estaba realmente visibilizado. Yo la primera vez que vine acá a la radio fue en 2010, en julio, que fue cuando estaba en debate la ley de matrimonio igualitario, y era una época, no hace tanto, en la que realmente no estaba visibilizado, que había mucha discriminación y demás. Yo siento que hoy está sobrevisualizado y que... ¿Vos pensás que como que no hay más discriminación? ¿O que... No, absolutamente no. Lo que estoy diciendo es que no hay falta de representación en los medios y demás, sino que se fue para el otro lado. O sea, hay mucho odio hacia las personas heterosexuales. No creo que haya odio hacia las personas heterosexuales. Bueno, sí lo hay, porque lo dicen a voz abierta. Bueno, yo creo que eso es como individual de cada persona, ¿no? Pero la idea para mí es fomentar la inclusión de todos, la inclusión de las distintas maneras de ser en la sociedad y de amar en la sociedad y vincularse. Y bueno, será un momento que sí, estarán todas las series y las novelas, películas en forma un poco más extrema, pero bueno, es como todo movimiento social requiere de ciertos extremos e incomodidades para después poder encauzarnos más o menos en la vida más estable y normal, pero sí, es algo que sucede. ¿Existe en principio algún demasiado de cualquier cosa? Digo, puede que esta incomodidad, en vez de generar lo que debía generar en su momento, termine generando más separación. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué de esto me molesta? ¿O por qué me molesta? ¿O por qué me genera incomodidad? Yo no sé si hay un demasiado o no, no tengo ese pensamiento filosófico como para decirlo, pero me parece, esto es una opinión personal, obviamente, ¿no? Que está bien, porque eso hace que las nuevas generaciones estén pensando de una manera distinta, más amable y más inclusiva, y que eso es necesario. Pero bueno, yo creo que tenemos que preguntarnos por qué esto nos jode, o por qué nos molesta, o por qué me molesta que haya tanta visibilidad gay o tanta visibilidad del colectivo LGTB. Y esto de que decías como que había pocas, que en tu curso no son todos, es como darle lugar a esas personas, y en eso estamos. Y a veces sí, son extremos, pero yo creo que son necesarios y que no está mal. No sé, hay que ver por qué nos molesta, por qué nos incomoda. ¿Vos decís que la persona que la que le molesta tiene un problema consigo mismo? Viste que hay hombres que les molesta, por ejemplo, un gay, un trans, o ver una persona diferente, y le causa rechazo y le genera, y de ahí viene el bullying, ¿no? Las bromas, los chistes pesados. Sí. Esa persona tiene el problema, básicamente, porque es como no aceptar el cambio, no aceptar lo nuevo, no dar lugar a lo diferente. No dar lugar a lo diferente. Yo creo que es multifactorial, ¿no? Esto de no poder aceptar o que nos incomode la orientación sexual de la otra persona es multifactorial. Es un poco de nuestra crianza, de nuestra educación, de factores sociales, culturales que venimos de años. Pero poder saber que la otra persona tiene el mismo derecho que yo, y de que por ahí cuando pensamos, bueno, pero ahora ya está todo bien, eso era antes, eso que la discriminación era antes, ahora ya estamos más o menos estables, pero eso generalmente lo decimos desde un lugar de la heterosexualidad, o de creer que mi entorno, por tener 6 personas que no discriminan, como que estamos todo bien. En realidad no. O sea, si vos salís a la calle en este momento de la mano con una chica, o vos de la mano con un chico, y te das un beso, te vas a sentir incómodo. No. Y si lo haces...
Lo siento, pero yo ya estaba saliendo de la mano con chicos y dándome besos en la calle hace 10, 15 años. Bueno, pero eso está buenísimo que individualmente no te pase, pero hay un fenómeno social la incomodidad no será pero del otro. Igualmente, más allá de que vos lo hayas hecho... Porque es estadístico, o sea, sucede, existe y hay violencia a través de esto. O sea, eso es lo que digo. Si vos hoy en día, en el 2024, hay mucha gente del colectivo LGTB que es expulsada de ciertos bares cuando se da un beso o un abrazo con una persona de su mismo sexo. Esto sucede hoy, sucede en Capital, sucede en cualquier... Entonces son cuestiones estadísticas que suceden. O la violencia, los asesinatos por el simple hecho de tu orientación sexual. Eso sigue sucediendo. Y hay que luchar por que no, porque a las personas heterosexuales eso no les sucede por el simple hecho de ser heterosexual. No, pero hay odio, lo hay. Conozco montones de personas gay, porque bueno, soy gay, y hay un resentimiento y un odio infundado, e incluso de las nuevas generaciones, que o sea, puedo decir, hace 15 años, ponerle que empezó esto, los chicos jóvenes de ahora nacieron con esto, no se imaginan un mundo donde estaba mal ser gay, donde se te burlaban y todas esas cosas. Pero sí, digamos, de los chicos gay como que miran a los heterosexuales como, ¿quién sos? ¿95? A mí me parece que igual que está bien esto, y también coincido con algunos aspectos, porque yo también vi la serie, y a veces charlábamos con mi hija y comentábamos la serie, ella la vio por su lado, yo la vi por el mío. También me parecía que sobre todo la última temporada fue como que se quiso meter todo en un... Como todo, para, claro, todo junto, y entiendo que por ahí era un 2x1 claro, era como mucho, decir, che, todo acá, pero bueno, escuchándote sí, a vos... Es un curso intensivo esa serie, ¿viste? Como entre un capítulo te meten 4 cosas, y es muchísima información, claro. Pero bueno, es la manera de visibilizarlo. Si no lo tenemos en la escuela, no lo tenemos en la universidad, no lo tenemos en nuestra crianza, bueno, de alguna manera hay que meter los conceptos. Claro, es cierto eso, por ahí escuchándote a vos y decía, y uno se replantea de que bueno, de que se lo ponga ahí sobre la mesa como para tratar de abrir algunas cabezas. Yo los otros días contaba un poco en broma, un poco en joda y en serio, me pasaba de tener una charla con mis viejos. Mi papá tiene 85 años, mi mamá tiene 75. Y estábamos hablando de un tipo, un modisto, que es Benito, no sé cuánto, que hace ropa, muy conocido. Uh-huh. Y mi mamá me decía, pero él tiene familia también y tuvo hijos, lo que pasa es que está, no sé, está enfermo ahora, le dio la enfermedad. Giró para atrás. Claro, sí. Pobrecito, decía mi mamá, ¿viste? Está. Claro. Pero es increíble creer que hay gente que sigue pensando, y incluso ahora, que ser gay es una enfermedad. Uh-huh. Sí, es que bueno, o sea, estuvo en el manual de enfermedades mentales hasta hace muy poco tiempo. La homosexualidad, sí, en el DSM, que es el manual de enfermedades mentales, pertenecía ahí. Pero bueno, se sacó hace un par de años. Y eso se celebra también, porque no es una enfermedad, es una manera de vivir y de existir. Y también muchas veces se dice, bueno, es una elección. Y no sé si es una elección, es algo que viene adentro nuestro. Y algunos lo podemos exteriorizar, gracias a nuestros entornos amables, y hay otros que no. Y que persistimos con ese dolor adentro de no poder ser quien sos por muchos años. Por eso está bueno fomentar espacios cuidados, espacios de amabilidad, tanto en grupos de amigos, en familias, darle lugar a estas personas que necesitan el apoyo para poder abrirse. Bueno, hablando de esta visibilización que se ve a través del cine, a través de las series, a través de las películas, y ver otros enfoques y otras miradas, yo creo que nadie es tan ingenuo como para pensar que lo hacen benévolamente o que lo hacen, somos amigos de toda la comunidad LGBT y vamos a meterlos para incluirlos y que sean visibilizados, sino que persiguen intereses económicos y otros que no lo sé. Claro, sí. ¿Quién propone esta agenda y por qué? La agenda de la comunidad LGTB. Woke, sí. Y no sabría decirte quién está atrás de esto.
Pero sí, obviamente que los intereses son no solamente somos todos buenos y vamos a incluir, claro, por eso, ¿viste? Porque esto, viste, las marcas también, que el Día del Orgullo todos se ponen la banderita y sacan un modelo que tiene los colores del arco iris, claro, y bla, bla, bla. Pero bueno, sí, atrás de, como todo en la vida, las empresas van detrás de los que les conviene y eso, pero acá yo creo que la idea es bajar a lo individual como personas, nosotros, y que es lo que podemos fomentar y charlar un poco para también, no sé, los chicos que escuchan en el colegio, que tienen un amigo que está en esa situación, o un padre o una madre que están escuchando y que no saben por ahí qué hacer con su hijo o con su hija, que les habla de esto o que notan ciertos cambios, y bueno, saber que hay que acompañar. Voy a reducir un poco la pregunta, o reducir todo a una sola cosa en base a lo que se escucha. Uh-huh. La familia tipo, siempre usando comillas, era padre, madre, 2 hijos. Padre, madre, 2 hijos. Hombre, mujer, 2 hijos. Mujer, varón. Es la familia tipo ideal, siempre usando comillas. Ahora la familia tipo tiene otras concepciones u otras miradas. Ahora, el grupo 1 igual a procreación y el grupo 2 no procreación. Sí. Entonces, bueno, ahí va la pregunta. ¿Por qué no sé, porque... ¿Sí soy el grupo 1 o el grupo 2? No. ¿Por qué esta gente que propone la agenda woke es como que promueve al grupo 2? O me da la sensación eso. De la gente de la comunidad LGTB, no procreación. Que no procreación. Y es que en realidad es una situación difícil para las personas que son homosexuales, siempre que quieren formar una familia con hijos, se encuentran con muchas barreras en el camino, la adopción y todo eso. Pero bueno, hoy en día la que es la maternidad, la paternidad está cambiando, y yo creo que más allá del colectivo LGTB, sino como en general, nos estamos preguntando mucho más si queremos o no queremos tener hijos. Como que nos hacemos más preguntas, y eso está bueno, hacerse más preguntas. ¿Lo quiero, lo deseo? ¿O es un mandato, o es una imposición social, o es un querer pertenecer a ciertas condiciones sociales? Es que seguís siendo mal visto cuando vos decís, yo no quiero traer hijos al mundo. Uh-huh. Seguís siendo mal visto. Sí. Existe todavía. Pero bueno, ahí está de nuevo. ¿Por qué molesta? ¿Por qué molesta que yo no quiera tener hijos? ¿A quién estoy fallando? ¿A quién le debo qué? Es mi vida, es mi deseo. Y también es una responsabilidad, y atrás de la maternidad y la paternidad hay responsabilidades de crianza, de educación, económicas, y quizás antes no estaba habilitada la pregunta de ¿quiero tener hijos? No era algo que las personas se lo preguntaban, venía así, como en el camino de mandatos sociales. Venía en el camino de la felicidad, y ahora nos preguntamos más si realmente queremos tener hijos. Y si realmente tenemos como esas ganas y esa energía de educar y de criar de una manera responsable, uh-huh, porque requiere de tiempo, de energías y de un montón de cosas que a veces también es como el tener hijos para, bueno, que se formen ahí solitos. Sí. Y no. Cristian es porque no quiere tomar la responsabilidad de ser padre, por eso te hace esa pregunta. Vos decís, ¿qué argumentos les digo a mi entorno cuando me juzgan porque no quiero ser padre? No, a él le viene, ¿cuándo viene tu hijo, Cristian? Bueno, no. es que es una gran presión que aparece a partir seguramente de cierta edad, peri 30, ¿no? Claro. Como, ¿y ustedes para cuándo? ¿Y vos para cuándo? Y el reloj biológico a la mujer, y un montón de cosas que crean mucha frustración. Sí, yo creo que este mandato, este reclamo, recae más sobre la mujer que sobre el hombre. Sí. Siempre la responsabilidad de maternar tiene que ver con... porque es como una asociación de que la mujer, si no es madre, no se realizó o no es completa. Y eso es un mandato terrible, pero que sigue sucediendo hoy en día. Y las mujeres somos mucho más que maternar. ¿Y existe el instinto maternal? Yo creo que es algo que se construye, el instinto maternal, se construye. Así como, por ejemplo, para dar un ejemplo y ser clara, ¿vieron esto del multitasking y la multitarea? De que las mujeres son incapaces de hacer muchas cosas a la vez y los hombres no. Sí. Bueno, eso se construye por
por estar sometidas o a hacer ciertas cosas a la vez en ciertos contextos. Por ejemplo, esto, trabajar adentro de casa, trabajar afuera, maternar, criar, bla, bla, bla. Y de lo mismo viene el instinto maternal, que yo creo que es algo que se construye, pero no viene por la biología en tu cerebro. Pero cuando ves los videitos de animalitos que ves que la lobita junta al lobito y lo acarrea. Pero los animales son una cosa, los seres humanos somos otros. Bueno, pero si hay algo que tenemos en común es el instinto. Lo instintivo no es lo animal, lo biológico. Para mí se construye de lo que nosotros, de las obligaciones que vamos teniendo las mujeres. Puede que sea una mezcla. En cuanto a la crianza. Sí, obviamente puede haber una mezcla, sí, porque somos un todo, somos biología, somos entorno, somos ambiente, está determinado por un montón de cosas, pero decir que desde la biología tenemos ese don, no. Obviamente que hay personas que opinen distinto, pero bueno, es algo que me parece a mí, pero es válido otro tipo de claro, por pensamiento. Ahí la palabra instinto, para mí, tiene que ver con lo que uno ya viene preseteado de fábrica. Entonces uno tiene instinto ya precargado. Claro. Entonces, para mí, ahí disiento, no es una construcción, porque el instinto ya viene preseteado. Entonces uno no puede construir lo que ya viene consigo mismo. Es como un animal salvaje. Cuando pasa que, por ejemplo, se encuentran a un gatito que resulta ser un puma. Vos sabés que el puma en cualquier momento te va a atacar, por más que uno lo haya construido de forma casera o de forma hogareña o de una mascota de casa. Sí, no se lo puede domesticar, digamos. No se lo puede domesticar. ¿Por qué no se lo puede domesticar? Porque viene preseteado de fábrica con un instinto. Que lo pongo, lo traigo a la mesa. No significa tampoco que todo el mundo lo tenga. No me compliquen la nota, también muchachos. vemos nos estamos yendo, muy malas madres. Volvamos a cuestiones médicas. Madres violentas, estos son madres que cuestiones hambrean a sus hijos. O sea, sí, por supuesto que hay de todo. Che, acá nos dejaron un mensajito. Hay varios mensajes, vamos a cumplir con los mensajes. Que nos decían, en primer lugar, como para arrancar otra vez con los oyentes, que te presentes, que des un número de contacto, que digas dónde atendés, sí. porque acá nos están preguntando. Las redes, sobre todo. Tus redes sociales. Bueno, dale. ¿Me presento otra vez? Sí. Yo soy Sonia Cometti, soy médica, hago ginecología y obstetricia y me subespecialicé en sexualidad. Puedo dejar mi Instagram, si les parece. Sí, sí. Mi Instagram de contacto de mi profesión es doctora, o sea, DRA.Sonia Cometti. Me pueden encontrar ahí, me consultan lo que quieran. Y también puedo dejar mi número de contacto, que Cometti doble T por la Cometti doble T, sí. DRA, o sea, doctora abreviado, .Sonia Cometti. Y mi número de contacto es 11 22 52 01 82. Y atiendo de forma virtual y de forma presencial. Presencial en Buenos Aires. Atiendo allá y trabajo allá, pero si algo permite la sexualidad es trabajar de forma presencial, porque es como una especie, como conté hoy, de terapia. Entonces simplemente con estar conectados por Zoom, videollamada o lo que fuera, veo a las pacientes, así que no hace falta que estén allá para que las vea. Cualquier persona que tenga una consulta me puede escribir y hacemos por videoconsulta. Hago tiempo de una preguntita más que la tengo desde hoy temprano. Sí. Vengo escuchando desde hace tiempo, vos me vas a saber decir si es cierto estas estadísticas o no, de que los jóvenes están teniendo cada vez menos relaciones sexuales. Primero, saber si es cierto, si es tan así. Segundo, por qué, si puede tener que ver con las redes sociales, con que se chamullan y se mandan nudes desde los 14 años y tienen acceso a pornografía infinita desde jóvenes y no tienen que verse la cara. Y si es así, ¿qué se puede hacer? Es una buena pregunta. Sí, se está hablando bastante. Belinsky dio un video que se viralizó hablando de esto, de que los jóvenes tienen menos sexo. Estadísticamente sí, se cree que sí, pero no solo los jóvenes, sino las personas en general. Todos, adultos, todos. Yo creo que también depende del ritmo que llevamos, cada vez más ajetreado y cada vez más metidos en la rutina, el estrés en el trabajo, y la virtualidad también suma a eso, a no poder encontrarnos un momento, porque para tener sexo y para poder vincularte con el otro necesitas un espacio, necesitas tiempo.
necesitas estar relajado. Y necesitas estar desnudo frente a otro. Exacto, que sí. Quizás es más difícil ahora que antes, porque uno está más acostumbrado más metido a en la interactuar pantalla, claro. exactamente, sí, y todo lo que es la virtualidad, bueno, sí, es una barrera un poco, pero también puedes verlo como una barrera, puedes verlo como no, porque hay un montón de formas de conocerse con otros gracias a la virtualidad, pero nada, yo creo que acá lo que es importante es bajar un poco las exigencias en cuanto a la cantidad de sexo que hay que tener, sino a la calidad. Estamos como súper con esa mochila, viste, de que mi relación no es buena si yo no tengo tanto sexo al mes, tantos encuentros por semana o lo que fuera, y acá lo importante es que las dos personas la pasen bien, las dos personas disfruten, sientan goce, sientan placer, se sientan relajados y libres de poder hacerlo, no importa si es una vez al mes o 3 veces por semana, sino que poder equilibrar en el deseo con tu pareja y sacar el objetivo de cuántas veces, sino ir más a la calidad de pasarla bien, y de que la sexualidad no es eso solamente un encuentro de genitales y de orgasmos, sino que es un espacio donde poder conectar con el otro, pasarla bien, relajar, disfrutar y eso. Mensajes de audio, en este caso Claudia, a ver qué dice Claudia. Muy buenos días. Estoy totalmente de acuerdo con Matías. A ver, a mí en lo particular, eso que cuando te dicen tenemos que ver en qué es lo que a vos te molesta, no. A mí me molesta ya cuando es forzado, ¿sí? Por ejemplo, yo que consumo cine, ya cuando me cambian los personajes, ¿por qué no? Porque hay que poner, no sé, a Blancanieves más fea que la madrastra, porque es la realidad, lo que pasa que no se puede decir porque no es políticamente correcto. O la personificación de, no me sale en este momento, de Romeo y Julieta, o la Sirenita Negra. ¿Para qué modificar algo que fue escrito de tal manera, no se respeta la obra? Inventen otros personajes, hay millones de personajes, pueden inventar millones de otras cosas, pueden también empoderar a la mujer de otra manera, no forzando siempre que la mujer es la heroína, no, eso es lo que a mí me molesta. Y, por ejemplo, con el tema de los colectivos, me parece que están todos muy bueno, no me sale, son todos movidos por la política, por eso me molesta. Y también me molestó mucho una vez que fui a ver unos profesionales por un tema particular en mi familia, y digamos que, bueno, por un cambio de género. Y ya directamente los profesionales la trataron como a esa persona como que ya había cambiado el género, que se identificaba así, en vez que hacer todo un proceso, un análisis psicológico, psiquiátrico, orientarlo, apoyarlo. No, ya está, mamá, vos tenés que decirle así, papá, vos tenés que decirle así porque se considera así. Pero no, yo quiero ver qué es lo que pasa, porque está bien que yo tenga que entender, pero ¿y a mí quién me entiende, digamos? ¿Y el proceso dónde está? Y si yo hubiese seguido con toda esa jugarreta, quién sabe qué hubiese pasado hoy en día, porque hoy la cosa es totalmente diferente, porque fue buscar por cielo y tierra una buena orientación, no buscando que me digan a mí qué es lo que yo quería, sino que esa persona que estaba con esta indecisión por lo menos pueda transitar un proceso adecuado. Bueno, no sé si arrancar por el principio o por el final. Esto de transitar un proceso adecuado sí es necesario para todas las personas que quieran o sienten que tienen que cambiar su género, pero lo que es importante es que está bien que no hayan hecho ninguna atención psiquiátrica o psicológica, porque esto es estar patologizando a esa persona, es tratarla que tiene una enfermedad que hay que verla y evaluarla. Sí, se necesita un acompañamiento y un apoyo, porque no es fácil y porque la persona que transita estos procesos tiene muchas dudas, muchas preguntas y muchos miedos, pero no, la ley lo establece, y porque se estudió durante mucho tiempo y porque se sabe que no es necesario que cualquier persona que quiera cambiar su género tenga que tener una entrevista con un psiquiatra, desde ya que no. Tampoco el cambio de DNI, no es necesario eso. Bueno, hay una pregunta acá, ya para ir cerrando.
Y me quedé con los cuentitos de la Cenicienta y eso, que a mí me parece que esto viene de la mano de poder luchar un poco con los estereotipos de género y los estereotipos de belleza, es decir, hay ciertos cuentos, historias que en cierto momento sí estuvieron buenísimos, pero también con el tiempo se vio y se aprendió de que esos cuentos también han generado mucho daño en la sociedad, creando ciertos estereotipos, es decir, qué se espera de la mujer y qué se espera del hombre, y si vos no cumplís con eso, fallaste con tu feminidad, fallaste con tu masculinidad, y eso a lo largo de los años crearon muchos daños. Entonces, bueno, hoy se está queriendo volver para atrás y hacer los cuentos un poco más amables, porque los cuentos es de donde aprendemos también, bueno, hoy en día de series y eso, pero los cuentos también nos transforman y van creando y formando nuestro pensamiento, y los niños y las niñas que leen ciertas cosas después se limitan en su vida a tener que ser eso. Entonces, cambiar un poco los cuentos viene de la mano con romper con los estereotipos que nos dañan tanto. Tema muy para seguir una hora más, 2 horas más. Porque argumentativamente yo te puedo decir otra cosa. Yo me quedé con más preguntas, pero ya de la parte médica y ya no tenemos tiempo. Yo puedo decir una oración de cierre. Lo que me molesta a mí, como decís vos de manera individual, no es la visibilización, ni el cambio, ni la diversidad, sino el hecho de que en el entretenimiento no se vean decisiones artísticas, sino decisiones estrictamente políticas que terminan produciendo productos de muy baja calidad artística. Es eso nada más. Auspició la pregunta la Asociación de Gays Fachos en Radio Show. Y nazi judío. Nos quedó fuera masturbación, que era un tema muy interesante para tocar, pero bueno, te vamos a volver a convocar y te queremos tener de nuevo en el estudio, aunque sea virtual. Es posible. Siempre presencial es mejor. Sí, por eso. Segunda pregunta y pregunta obligada, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te sentiste? Muy bien, contenta de estar acá. Sí. Porque por ahí te ametrallamos con cosas, ¿viste? Y los oyentes preguntan cosas. Sí, estuvimos hablando un poco de todo. Por ahí no concordamos en ciertas cosas y bueno. Bueno, pero eso se trata, ¿viste? El debate siempre es así. Uno no puede estar de acuerdo con todos y lo bueno es que podamos respetar nuestras opiniones y está perfecto. Bueno, no Sonia, sé si cuando ande por acá. Aviso, manda un mensajito. Sí, tengo planeado un viaje para septiembre, me parece, vuelvo. Buenísimo. Sí, y si no, bueno, por Zoom también puede ser. Pero sí, quedaron muchos temas por charlar y por seguir debatiendo. Muy agradecidos con vos, que te hayas tomado todo este tiempo para estar con nosotros. A nosotros nos encantó. Un placer, bueno, me alegro, gracias. Yo se lo dije por mensajito, un privilegio, feliz, la verdad, tener una nota. Aparte la exprimimos. Sí. Un ping-pong de todos lados. Sí. Muchas gracias. Vamos a alguna tanda y volvemos.